¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor. Bien, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias una vez más por la disposición que siempre muestran para escudriñar la Escritura. Es un gozo, es una alegría que juntos podamos ser edificados por lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Es importante que pasemos tiempo escudriñando, es importante que, como hizo Edras, preparemos el corazón, inquiramos, investigamos diligentemente, pongamos por obra lo que investigamos, lo que estudiamos y enseñemos a otros también lo que vamos aprendiendo. Ese es el proceso que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la Escritura, al igual que nos lo relata Esdras capítulo 7, versículo 10. Preparamos el corazón y eso tiene que ver con la disposición de ser enseñados por Dios y por la palabra. Tomamos el tiempo para estudiar la Escritura y lo que estudiamos lo aplicamos en nuestra vida y lo enseñamos a otros. Ese es el proceso y hoy vamos a continuar entonces con este maravilloso libro, esta carta de Colosenses. Estamos desarrollando el capítulo 3. Llevamos ya varias semanas desarrollando el capítulo 3. Hoy vamos a continuar con lo que tiene que ver con el segundo pasaje, o tercer pasaje, mejor dicho, que encontramos en el capítulo 3, que comienza, como ustedes ya lo saben, en el versículo 8 y va a terminar en el versículo 17. Vamos a estar desarrollando este pasaje que ha sido de mucha edificación para mi vida, ha sido de mucho ánimo y de mucho aprendizaje. Así que vamos a desarrollar este pasaje. Como bien lo estudiamos la semana pasada, en la clase anterior, estuvimos analizando versículo 12, hoy vamos a estar analizando el versículo 13, pero es importante que nosotros podamos entender y retomar un poco la idea de lo que Pablo transmite en el versículo 12. Todo el capítulo 3 está hablando de una transformación de vida y de unos contrastes. Está hablando acerca del viejo hombre, del nuevo hombre, acerca de las cosas que nosotros debemos dejar y las cosas que nosotros debemos tener. Viene hablando acerca de despojarnos y de revestirnos, despojarnos, revestirnos, despojarnos, vestirnos, vieja vida, viejo hombre, nuevo hombre. Y lo interesante de esto es que en el capítulo 12, en el capítulo 3, perdón, versículo 12, Pablo va a decir vestidos pues, vestidos pues. La palabra o la frase vestidos pues tiene que ver con la forma como ellos deben comenzar a desarrollar la nueva vida, viviendo según los tres conceptos o las tres características o las tres cosas que Dios ha hecho por nosotros, que relata ahí en el versículo 12. Vestidos pues como, número 1, escogidos de Dios, y ya desarrollamos ampliamente ese concepto, santos y amados. Tres cosas que Dios ha hecho por nosotros: nos ha escogido, nos ha santificado y nos ha amado. En base a esas tres cosas que Dios ha hecho por nosotros, debemos comenzar a vivir la vida desarrollándola conforme al carácter de Dios. Y va a dar una larga lista ahí en el versículo 12, por lo menos de 5 cosas que nosotros debemos tener en nuestra vida que conciernen o tienen que ver con el carácter de Dios que nosotros debemos desarrollar: misericordia entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hablábamos la semana pasada ampliamente de la palabra paciencia, que tiene que ver con longanimidad, que es la capacidad de aguantar, de resistir, de estirar algo sin romperse. Dios quiere que nosotros tengamos ese carácter que pueda aguantar, que pueda ser estirado hasta tal punto, pero sin llegar a romperse. Y después de que menciona la palabra paciencia, estuvimos desarrollando y viendo también la semana pasada el principio del versículo 13. El principio del versículo 13 nos habla de soportándoos. Y es importante entender el concepto de soportándoos. El concepto de soportándoos o la palabra soportándoos tiene que ver con sostenerse a uno mismo en contra de. Eso quiere decir,
sostenerse o frenarse a uno mismo para no ir en contra de algo, o en contra de alguien, o en contra de una acción. La palabra soportar no solamente tiene que ver con la capacidad de aguantar para no ir en contra de algo, sino que también desarrollábamos el concepto de que la palabra soportar tiene que ver con sostener. Por ejemplo, yo daba el ejemplo la semana pasada. Yo estoy en este momento sentado sobre una silla. ¿Qué está haciendo la silla conmigo? Me está soportando, me está sosteniendo. Eso quiere decir que nosotros, con la actitud, con el carácter de Dios, ayudamos a que otros puedan mantenerse. A pesar de que en ciertos momentos hayan actitudes o cosas que nos hagan daño de parte del otro, nosotros lo soportamos, lo sostenemos, lo mantenemos en cierto sentido. Entonces el llamado que Dios nos hace es a poder soportarnos unos a otros. Y es interesante, también lo hemos dicho ampliamente en clases anteriores, que todo este pasaje tiene que ver con la reciprocidad entre unos y otros. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 13, 3 veces se menciona la frase o la expresión unos a otros. Nos soportamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Entonces, lo que nosotros vemos en el capítulo 3, en este tercer pasaje, tiene que ver principalmente y directamente con la relación unos con otros. Ahora, quiero aclarar algo y hacer énfasis en algo. Cuando nosotros hablamos de unos a otros y de reciprocidad, Pablo no está diciendo que nosotros debemos soportar a aquel que nos soporta. O sea, que si hay alguien que no nos soporta, entonces nosotros no debemos soportarlo. No, vamos a desarrollar hoy y vamos a ver lo importante que es que todas estas características no dependen de lo que el otro haga, sino dependen de lo que Dios ha hecho por nosotros y del carácter de Dios. Y eso va más allá de la actitud o de la acción que el otro tenga. No depende del otro, depende de mí. Depende netamente de lo que Dios ha hecho en mi vida y del carácter de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vemos ahí en el versículo 13 tiene que ver con el llamado a soportarnos, a sostenernos, a mantenernos, a ser tolerantes, a sufrir, a aguantar unos a otros. Una de las cosas que el ser humano, y esto es importante, una de las cosas que el ser humano no está dispuesto a perder por nada del mundo, no está dispuesto a dejar por nada del mundo, es el orgullo. El ser humano no está dispuesto a dejar el orgullo. El ser humano dice, puedo perder todo, menos el orgullo. Y es importante que nosotros podamos entender que si queremos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, debemos, gran parte de las veces, por no decir todas las veces, dejar a un lado el orgullo. Debemos estar dispuestos a dejar a perder el orgullo. Y para perdonar, tenemos que estar dispuestos a desprendernos totalmente de él. ¿Por qué digo que debemos estar dispuestos a despojarnos totalmente del orgullo? Mira ahí el versículo 13, después de que dice soportaos unos a otros, va a decir y perdonaos unos a otros. Y este es un concepto importante, una de las cosas que más nos cuesta al ser humano en base al orgullo que tenemos es perdonar. Si alguien nos hiere, si alguien tiene una mala actitud con nosotros, nos cuesta mucho el hecho de perdonar porque no estamos dispuestos a despojarnos del orgullo. Ahora, ¿por qué debemos despojarnos del orgullo? La palabra perdonaos que usa ahí en el versículo 13, la palabra perdonaos, tiene que ver, y me llama mucho la atención, porque tiene que ver con conceder un favor gratuitamente, en bondad, perdón, entregar, conceder, dar. Y es interesante que esta palabra en griego tenga que ver y se mencione el hecho de que sea algo gratuito, conceder un favor gratuitamente, en bondad. Y
estuve buscando donde se menciona esta misma palabra en el Nuevo Testamento y la mayoría de referencias se usa para la palabra dar o conceder. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos habla de un favor que se otorga gratuitamente. Y la palabra también significa dar y conceder. Eso quiere decir, hermanitos lindos, que nosotros debemos estar dispuestos a dar, a ofrecer, a conceder gratuitamente el perdón a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué hacer énfasis en la frase o en el concepto de gratuito? Porque muchas veces nuestro perdón está sujeto a lo que el otro pueda ofrecer. Si alguien nos ofende, nosotros estamos esperando que él venga a ofrecernos algo, como mínimo una disculpa. Entonces, limitamos o sujetamos el perdón a lo que el otro pueda hacer o a lo que el otro pueda ofrecer. Y el concepto de lo que vemos aquí en cuanto al perdón, el perdón es algo que se otorga, es un favor que se otorga gratuitamente, en bondad. Y tiene que ver, como dije hace unos segundos, y perdón que sea enfático en esto, con conceder, con dar. Entonces nosotros debemos tener la disposición de ofrecer, de dar, de conceder gratuitamente el perdón a aquellos que nos ofenden. Debemos estar dispuestos a dejar a un lado el orgullo, a despojarnos del orgullo y a poder ofrecer sin esperar nada a cambio el perdón como lo hemos recibido de parte de nuestro Dios. No es fácil. Va muchas veces en contra de nuestra antigua naturaleza. ¿Por qué? Porque ¿cómo era el viejo hombre según el versículo 8? Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira. Nos hacían daño, nos llenábamos de ira. Alguien actuaba mal con nosotros, lo primero que salía era el enojo. Pensábamos con malicia. La palabra malicia, como la estuvimos desarrollando ahí en el versículo 8, tiene que ver con maquinar cómo actuar o hacer mal a aquel que nos daña. Esa era nuestra naturaleza, la naturaleza del viejo hombre. El viejo hombre se irritaba, el viejo hombre se enojaba, el viejo hombre pensaba con malicia, el viejo hombre blasfemaba de aquel que le hacía daño. El viejo hombre buscaba la manera de dañar, pagar mal por mal. Si hay un concepto que el ser humano transmite en el mundo cotidiano, es que si alguien te hace daño, tú no debes dejarte de nadie. A los niños, a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero cuando lo tenga, muchas veces se le enseña el concepto de que no se dejen. Y lo que nosotros aprendemos de Cristo es algo absolutamente distinto. El que fue creado, el que ha nacido de nuevo, el que es este nuevo hombre creado conforme o conforme a la imagen del que lo creó, debe desarrollar el carácter de Dios, debe aprender que el perdón se ofrece, que el perdón se da, que el perdón se concede de una manera gratuita. Todas las características que estamos viendo en el versículo 12 y 13 y todo lo que vamos a continuar desarrollando en el versículo 14 y incluso en el siguiente pasaje que tiene que ver con las relaciones más cercanas, casados, maridos, hijos, padres, todo lo que Pablo nos está enseñando o Dios nos está enseñando en el libro de Colosenses no está sujeto a la acción del otro. No está sujeto a la acción del otro. Depende total y absolutamente de lo que Dios ha hecho por nosotros y del carácter que Dios tiene. Entonces, es importante, hermanitos, que nosotros podamos aprender a conceder perdón, a dar
sin esperar que el otro tenga que ofrecernos. ¿Por qué digo esto y por qué es importante esto? Si ustedes ven, vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas en el capítulo 7. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, nosotros encontramos ahí en el verso 40, en el verso 40, Jesús va a hablar acerca de algo importante. Jesús va a hablar acerca de quién ama más. Y en el versículo 40, después de que los fariseos en el versículo 39, dice, si este fuera profeta, conociera qué clase de mujer es la que le ha tocado, porque una mujer se le ha acercado, una mujer que según el versículo 39 es pecadora. En el versículo 40, Jesús va a enseñarnos y va a decir, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La pregunta que hace Jesús y el tema de estos dos versículos o de este pasaje tiene que ver con el hecho de quién ama más. Sin embargo, aunque no es el tema central el perdón, hay algo importante que resaltar aquí en base a lo que nosotros estamos considerando esta mañana. Mira cómo comienza el versículo 42. El versículo 42 comienza con la expresión y no teniendo ellos con qué pagar. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos deudores no tenían la forma, no tenían nada que ofrecer para poder ser perdonados. No había nada que ellos pudieran hacer. No había nada que ellos pudieran entregar a cambio del perdón. No había forma de que ellos pudieran pagar la deuda que tenían. Uno más que otro. Sin embargo, ambos eran deudores. Ambos no tenían cómo pagar. Ambos no tenían nada que ofrecer. ¿Y qué dice Jesús? Que este acreedor perdonó a ambos. Y la palabra que usa ahí, perdonó, es la misma palabra que encontramos allá en Colosenses capítulo 3, que tiene que ver con un favor que se concede gratuitamente. Eso quiere decir que este acreedor, en este caso es una referencia a Jesús, este acreedor ofreció, concedió, dio el perdón, aunque ambos deudores no tenían la posibilidad, la forma y no podían hacer absolutamente nada para recibir ese perdón. Entonces, lo que nosotros aprendemos del carácter de Cristo, lo que nosotros aprendemos del amor y del carácter de Dios, es a poder dar, perdonar, conceder gratuitamente el perdón a aquellos que nos ofenden. En Mateo capítulo 18, en Mateo capítulo 18, en Mateo capítulo 18, nosotros encontramos algunas cosas interesantes. En Mateo capítulo 18, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, nos va a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. No es el tema, ni lo vamos a desarrollar, pero aquellos que han leído y que han estudiado la parábola de la oveja perdida, tanto aquí en Mateo como en Lucas, entienden que el padre, cuando vio al hijo, corrió, lo abrazó y lo perdonó sin pedirle absolutamente nada, sin reprocharle absolutamente nada. ¿Por qué? Según el versículo 14,
Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso es importante lo que nosotros vemos en cuanto al perdón que el Padre ofrece. Ahora, desde el versículo 15 hasta el versículo 22, nosotros encontramos un pasaje que se utiliza mucho para hablar de la disciplina bíblica. Es uno de los pasajes que la Biblia más, o que la gente más usa para hablar de la disciplina bíblica. Sin embargo, lo que nosotros vemos en este pasaje desde el 15 al 22, más que una disciplina bíblica, tiene que ver con el hecho de rescatar al hermano. Rescatar al hermano. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios que ninguno se pierda. Entonces, empieza a decir en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, mira cómo termina el versículo 15. Has ganado a tu hermano. Ahora, si vemos un poquito más adelante, ¿qué dice el versículo 21? Después de que Jesús habla acerca de lo que debemos hacer cuando alguien hace algo en contra de nosotros, mira lo que dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? La pregunta que le hace Pedro a Jesús es, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que me ofende? ¿Cuántas veces debo perdonar a aquel que peca contra mí? Y él mismo va a intentar darse una respuesta. La respuesta que Pedro da, en base también o en signo de interrogación como pregunta, Pedro le va a decir a Jesús hasta 7. ¿Y por qué creen ustedes que Pedro menciona hasta 7? Es importante resaltar que aunque la palabra perdón que se usa aquí en Mateo 18 es distinta a la de Colosenses, nos ayuda a entender un concepto. ¿Por qué Pedro dice hasta 7? Los judíos pensaban y tenían como regla que ellos debían perdonar 3 veces. Pedro va a ir un poco más allá y Pedro está pensando que si perdona 7 veces es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque está duplicando la cantidad de veces que los judíos pensaban que debía perdonarse y sumándole 1. Si eran 3, Pedro dice, bueno, lo hacemos el doble, 6, y le colocamos 1 más, 7. Entonces, en el concepto de Pedro, Pedro piensa que perdonando 7 veces al hermano es más que suficiente y lo que hace es muy bueno. Sin embargo, mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y claramente la expresión 70 veces 7 no es una referencia a algo que se pueda contar. Lo que Jesús está tratando de transmitirle a Pedro, debemos perdonar las veces que sean necesarias. Debemos estar dispuestos a ofrecer el perdón de manera gratuita las veces que sean necesarias. Y probablemente usted pueda pensar en esta mañana, hermano, usted no sabe cuántas veces he sufrido maltratos, me han hecho daño y he perdonado. Infinidad de veces. Llega un momento en que uno se cansa y quiere desistir. Sin embargo, el llamado que nos hace el Señor es a estar dispuestos a perdonar las veces que sean necesarias. Es estar dispuestos a ofrecer, a dar, a conceder el perdón las veces que sean necesarias. En la mente de Pedro, 7 eran suficientes. En la mente de Jesús, no hay límite para el perdón. Amén, hermanos. Después de eso, nos va a comenzar a hablar acerca de los 2 deudores. Por eso digo que este pasaje, aunque se usa en la disciplina, está
en un contexto de que nadie se pierda, en un contexto de perdón. Cuando nosotros ofrecemos el perdón, ayudamos también a que el otro no se pierda. Desde el versículo 23 hasta el versículo 35 nos va a referir algo acerca de los dos deudores. Versículo 23. Por lo cual, hermanos, perdón, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y así, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mira el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es interesante lo siguiente. Aunque, como dije hace unos instantes, la palabra perdón que se usa aquí en el capítulo 18 es distinta a la palabra que se usa en Colosenses. La palabra que se usa en Colosenses tiene que ver con algo que se ofrece gratuitamente. Aquí el concepto o la palabra es diferente. Sin embargo, nos ayuda a entender algo importante. Número 1. Los dos deudores, al igual de lo que vimos en Lucas, no tenían cómo pagar. Según el versículo 25, a este, como no pudo pagar, no podía pagar. Y en el versículo 28, dice: pero saliendo su siervo halló a uno que le debía 100 denarios y haciéndose le ahogaba: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, versículo 29, postrándose le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ninguno de los dos en el momento tenían cómo pagar. Sin embargo, lo que vemos es que el Señor del primer ejemplo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó su deuda. Sin embargo, ese que fue perdonado no hizo lo mismo con aquel consiervo que le debía mucho menos. El llamado que Jesús nos hace en Mateo capítulo 18 es a que tengamos la disposición, la humildad y la capacidad de perdonar de corazón las ofensas de nuestros hermanos. Dios nos ha perdonado a nosotros muchísimo más de lo que nosotros podamos perdonar a los que nos ofenden, por más grande, por más fuerte que sea la ofensa. Lo que tú y yo hemos hecho contra Dios es mucho más grande y Él nos los ha perdonado. Entonces ahora Él espera que nosotros esa misericordia que hemos recibido de parte de Él, ese perdón que Él ha ofrecido a nuestras vidas, nosotros también podamos darlo a aquellos que nos ofenden. Y es importante que Jesús mencione en el versículo 35 de que debemos perdonarnos de todo corazón. Hay un llamado a perdonarnos de todo corazón. No es un perdón superficial.
Y es importante entender ese concepto, porque a veces decimos al hermano que nos ofende que lo perdonamos, pero lo que decía la semana pasada, no lo podemos ni ver. Lo evitamos. No queremos tener ninguna relación con aquel que nos ofendió. El perdón que nosotros debemos ofrecer es un perdón que surja, que nazca, que salga desde lo más profundo de nuestro corazón. Y vamos a hablar un poquito más adelante de cómo es el perdón que Dios nos ofrece. Sin embargo, es importante entender que al igual como nosotros somos perdonados por Dios, debemos tener la disposición de perdonar. Una de las oraciones más conocidas a nivel mundial, o una de los pasajes que más se repiten, o que el mundo repite más, es cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 6 acerca de la oración y nos enseña lo que el mundo conoce como el Padre Nuestro. Cuando nosotros vemos esa oración aquí en Mateo capítulo 6, una de las cosas que habla en Mateo capítulo 6, cuando Jesús está enseñando a orar, en Mateo capítulo 6, dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira el concepto ahí en el versículo 12. Perdona nuestras deudas, así como el perdón que nosotros le estamos pidiendo al Señor es un perdón que debe ir de acuerdo a la forma como nosotros perdonamos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir que si tú no tienes la disposición de perdonar, entonces, ¿cómo esperas recibir el perdón de parte de Dios? Dios quiere perdonarte. Dios está dispuesto a perdonarte. Pero también Él quiere que nosotros estemos dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. No es fácil cuando somos agravados, somos dañados. No es fácil desarrollar el carácter de Dios cuando somos ofendidos. Sin embargo, es parte de la nueva naturaleza. Es parte del nuevo hombre. Es parte de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Volvamos a Colosenses. Estamos en el capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Nos habla entonces, para retomar la idea de la palabra, de esto que se debe ofrecer, favor que se debe ofrecer de forma gratuita. Y es interesante otra vez la expresión unos a otros. Y hace un instante dije que se trataba de una reciprocidad, pero que no está basada en que si me perdonas, yo te perdono, sino que lo que Pablo quiere transmitir aquí en el versículo 13 es que probablemente hoy tú eres el agravado, tú eres el ofendido, pero en otro momento es probable que tú seas el ofensor y también necesites recibir el perdón. Les pregunto, hermanitos, ¿alguna vez han hecho algo que ha ofendido a otro? ¿Alguna vez han tenido una mala actitud con otro? ¿Alguna vez han dañado o perjudicado en algún sentido o de alguna forma la vida de otros? Y cuando nosotros hemos hecho eso, ¿qué es lo que deseamos y esperamos? Poder recibir el perdón. Lo mismo debemos hacer con aquellos que nos ofenden. Debemos tener la disposición
de corazón, de dar, de conceder y de ofrecer el perdón sin esperar absolutamente nada a cambio. Después de que dice unos a otros, va a decir en el versículo 13, si alguno tuviera queja contra otro. Ese si alguno está dando a entender que existe la posibilidad de que en algún momento alguien nos haya dañado, alguien nos haya perjudicado, alguien nos haya ofendido, o que en algún momento alguno de nosotros vaya a hacerlo. Si alguno tuviere, hay la posibilidad, existe la posibilidad de que nos dañemos, que nos ofendamos, muchas veces de manera inconsciente, otras de manera consciente. Ahora bien, la palabra queja que menciona ahí en el versículo 13, esa palabra queja tiene que ver con culpa. ¿Qué quiere decir eso? Si alguno tuviera queja contra otro, eso quiere decir que lo que tú estás lo que te hicieron, tú tienes razón, la otra persona probablemente es culpable. Ahora, a pesar de que tú tengas razones suficientes para estar enojado, para llenarte de ira, para pensar con malicia, a pesar de que la otra persona sea culpable, nosotros debemos estar dispuestos a dar, a ofrecer y a conceder el perdón. O sea que no tiene que ver con que si es inocente o es culpable. Aún siendo culpable la otra persona, aún nosotros teniendo razones suficientes para actuar mal contra el otro, no lo hacemos, sino por el contrario, concedemos, ofrecemos y damos el perdón de forma gratuita. Lo interesante es que cuando nosotros somos ofendidos y pensamos en nuestro razonamiento tener la razón, pensamos que la culpa es del otro, ¿qué es lo que queremos generalmente? Que el otro se acerque a nosotros, venga suplicándonos, rogándonos o pidiéndonos el perdón. Lo que la Biblia nos enseña el día de hoy es que debe partir de nosotros el deseo de dar y de conceder el perdón, aunque tengamos razones suficientes para tener ira, enojo y malicia contra aquel que nos hizo daño. De hecho, lo que veíamos en Mateo capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, ve. En Mateo capítulo 18, ¿quién es el que debe ir? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido. Y es interesante porque eso es contrario al concepto que nosotros tenemos. Si mi hermana Janet hace algo contra mí, lo que generalmente nosotros pensamos que debemos hacer es esperar aquí sentados a que Janet venga y me ofrezca una disculpa. Lo que nosotros aprendemos de Dios es que el perdón surge de aquel que fue ofendido, lo ofrece, lo concede, lo da, sin importar lo que el otro pueda hacer. La última parte del versículo 13 nos va a ayudar a entender el por qué y cuál es la medida que nosotros debemos tener para perdonar. Mira el final del versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo. Ese perdón que recibiste de Dios, de la manera que Dios te perdonó, de la forma que Dios te perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Eso quiere decir que el perdón que nosotros ofrecemos debe ser un perdón que sea conforme de la manera, así como según el perdón que Dios ofrece. Fíjense, conforme de la manera, según, así como el perdón que hemos recibido
de parte de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo es el perdón que hemos recibido de parte de nuestro Dios? Es interesante ponernos en la posición y analizar un poco el perdón que nosotros hemos recibido de Dios y la forma como Dios nos ha perdonado. Lo primero que debemos decir es que el perdón que Dios nos ha otorgado ha sido de forma gratuita. No había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer que nos hiciera merecedores del perdón de Dios. Él nos los ha ofrecido. Él nos los ha concedido. Él está dispuesto o estuvo dispuesto a darnos el perdón, aunque le habíamos fallado un sinnúmero de veces, aunque habíamos ofendido a Dios un sinnúmero de veces y aunque aún muchas veces seguimos ofendiéndolo. Entonces, lo primero que debemos entender es que Dios nos los ofreció, nos los dio. Ese mismo debemos hacer nosotros con aquellos que nos ofenden. La segunda cosa importante de cómo ha sido el perdón de Dios, la palabra perdonados que usa ahí en el versículo 13, la misma palabra la usa en el capítulo 2, versículo 13. Es la misma palabra en griego. En el 2:13 dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Mira cómo termina el versículo 13. Perdonando todos los pecados. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos perdonó totalmente. Todos los pecados, todas nuestras ofensas, todo lo que tú habías hecho, por más grande que haya sido, por más veces que lo hayas hecho, por más fuerte o doloroso que haya sido el pecado que tú hayas hecho, Dios estuvo dispuesto a perdonarte de todas tus ofensas, de todos tus pecados, por más grandes, fuertes y por más veces que lo hayas hecho, Dios te perdonó. Eso quiere decir que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar total y absolutamente a aquellos que nos ofenden. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque a veces el perdón que nosotros ofrecemos no es total. Decimos que perdonamos al hermano, pero tenemos eso guardado en nuestro corazón y cuando el hermano hace algo, inmediatamente sacamos de nuestro corazón lo que supuestamente ya perdonamos. O en el caso de los matrimonios, la esposa se enoja con el esposo le pide perdón, la esposa dice que sí lo perdona, pero a la primera inmediatamente sacamos lo que hay en el corazón. Eso quiere decir que quedamos con cosas guardadas en nuestro corazón que aún no podemos sanar, que aún no podemos soltar, que aún no podemos olvidar, que aún no podemos perdonar. Otras veces decimos que perdonamos, pero rompemos la relación con aquel que nos hizo daño. Y yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué pasaría si Dios actuara como nosotros y te dijera, Ana, Mauricio, te perdono, pero no quiero tener más relación contigo? ¿Pueden imaginarse que Dios perdonara de la manera que nosotros perdonamos? Entonces el perdón que Dios quiere que nosotros ofrezcamos tiene que ser un perdón que nazca del corazón, que surja del corazón. Y un perdón que debe ser total y absoluto. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Él está dispuesto a ofrecernos el perdón de todas nuestras deudas, totalmente gratuito. Entonces, ese perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios es el perdón que nosotros debemos estar dispuestos a ofrecer. En el libro de los Hebreos, hay una mención al hecho de que cuando Dios ofrece el perdón, dice, y nunca más me acordaré de vuestros
pecados. Nunca más me acordaré de vuestros pecados. Y es importante, hermano, que cuando nosotros ofrezcamos el perdón a aquellos que nos ofenden, debemos estar dispuestos a olvidar, a borrar y a soltar todo aquello que nos ha dañado. No se trata solamente de decir que perdonamos de la boca para afuera. El perdón debe surgir desde lo más profundo de nuestro corazón y debemos estar dispuestos a borrar, a limpiar todas las deudas, todas las ofensas, por más fuertes que sean, que hayan cometido en contra de nosotros. ¿De qué forma? De la manera que Cristo nos perdonó. Así también hacerlo nosotros. Hermano, la pregunta para nosotros esta mañana: ¿nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces le fallaste a Dios? ¿Cuántas veces aún le fallas a Dios? ¿Cuántas veces le ofendemos con nuestros actos? ¿Cuántas veces le dañamos? A veces pensamos, hermano, y esto es interesante, saliéndome un poco del concepto de Colosenses. A veces pensamos que nuestros pecados no dañan a Dios. A veces nos imaginamos y pensamos que el pecado solamente nos daña a nosotros. Pero no es lo que vemos en la Escritura. En Génesis capítulo 5, a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Era tanta la maldad del ser humano que Dios dice, me arrepiento de haberlo hecho, y le dolió en su corazón. Tu pecado, mi pecado, nuestras ofensas le causan daño a Dios. Le dolió en su corazón. Sin embargo, vemos a un Dios a lo largo de toda la Escritura que está dispuesto a ofrecer, a conceder y a dar el perdón, aunque nosotros no lo merezcamos, aunque nosotros seamos culpables. Ese mismo perdón es el que Dios quiere que nosotros tengamos con aquellos que nos ofenden. No sujetes el perdón a la actitud del otro. No sujetes el perdón a la magnitud o el tamaño del agravio. No sujetes el perdón a lo que el otro haga o no haga. Recuerda esto, el perdón depende únicamente de dos cosas: lo que Dios ha hecho por nosotros y el carácter de Dios que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Y este final del versículo 13 podemos usarlo para las demás características. Perdonémonos como Dios nos ha perdonado. Tengamos misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Seamos benignos como Dios ha sido benigno con nosotros. Seamos pacientes de la misma manera que Dios ha sido paciente con nosotros. Soportémonos de la misma forma que Dios nos soporta a nosotros. Aunque nosotros somos culpables, Él sigue queriendo tener una relación con nosotros, amándonos, perdonándonos, teniendo misericordia, siendo humilde. Nosotros debemos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, me voy a adelantar un poco, cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando nosotros somos misericordiosos, con una misericordia entrañable, cuando nosotros somos benignos con nuestros hermanos, aunque actúen mal con nosotros,
cuando nosotros desarrollamos la humildad y la mansedumbre, cuando aprendemos a soportarnos unos a otros, cuando ofrecemos el perdón total y absoluto. ¿Sabe cuál es el resultado? Mira el versículo 15. ¿Cómo comienza el versículo 15? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermano, lo vamos a desarrollar en las próximas clases, pero quiero decirle que si aprendemos a perdonar como Dios lo hace, que si aprendemos a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, siendo misericordiosos, benignos, humildes, teniendo mansedumbre, si aprendemos a soportarnos los unos a los otros, y si ofrecemos y concedemos el perdón a aquellos que nos ofenden, por más fuerte que haya sido la ofensa, la consecuencia es que la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos vivir en paz? ¿Sabe por qué muchas veces no podemos dormir tranquilos? Porque no aprendemos a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. En el momento que nosotros perdonamos, le aseguro que vamos a soltar un saco de piedra muy grande que llevamos en nuestra espalda. Le aseguro que cuando nosotros aprendemos a soportarnos unos a otros, por más difícil que sea, vamos a poder vivir en paz, aun en medio de cualquier circunstancia. Le aseguro que si nosotros aprendemos a considerar a los demás como superiores a nosotros, vamos a poder vivir en paz. La paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Esas son las consecuencias que trae el hecho de desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres que la paz de Dios gobierne tu corazón? Comienza hoy por perdonar a todos aquellos que te hayan ofendido. Comienza a ofrecer, a dar de forma gratuita el perdón a aquellos que te hayan ofendido, por más fuerte que sea la ofensa. No importa lo que haga el otro. Sueltas tus cargas, amando, perdonando, siendo misericordioso, soportando, siendo humilde, teniendo mansedumbre. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere. La paz de Dios, la palabra paz, la vamos a desarrollar cuando veamos el versículo 15, pero es eirene y se refiere a una tranquilidad del corazón, a una calma interior imperturbable. Fíjense, esa paz que habla en el versículo 15 tiene que ver con una calma interior, con una tranquilidad que se torna imperturbable. Eso quiere decir que por más que me sigan ofendiendo, que por más situación adversa que viva, que por más que sea difícil de soportar ciertas cosas, esa paz, cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a tener misericordia, cuando aprendemos a amar, es una paz imperturbable, que no está sujeta a una cosa o a una circunstancia externa. Es una tranquilidad, una calma imperturbable. Las emociones del versículo 8 y del versículo 9 dañan, rompen, destruyen nuestra paz. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras, dañan y rompen nuestra paz. El desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas, siendo a la imagen del que nos creó, soportándonos, perdonándonos, amándonos, nos hace vivir en paz con Dios, en paz con los hermanos y en paz con nosotros mismos. Por eso es importante que aprendamos a desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas.
Amén. Fíjense lo bonito. Una paz imperturbable. Paz para con Dios. Paz entre nosotros y paz con nosotros mismos. Cuando amamos, cuando perdonamos, cuando tenemos misericordia, cuando somos pacientes, cuando tenemos mansedumbre, cuando somos humildes y cuando nos soportamos unos a otros. Sé que no es fácil. Sé que cuesta. Sé que en la teoría se lee y se dice de forma muy bonita, pero Dios quiere que nosotros podamos tenerlo en nuestras prácticas. Eso quiere decir, hermanito lindo, que la invitación que nos hace Dios hoy es a que salgamos de esta sala dispuestos a ofrecer el perdón de forma gratuita. Si alguien te ha ofendido, si estás enojado con alguien, si hay una situación que ha causado daño a tu vida, Dios te invita esta mañana a que puedas salir de aquí dispuestos a ir a arreglar las cosas con tu hermano, a ofrecer perdón de manera gratuita y un perdón que nazca, que surja del corazón. Un perdón total y absoluto que te haga olvidar, borrar y limpiar todas las ofensas que hayan cometido contra ti, por más fuerte que sean. Si perdonas, eso quiere decir que vas a poder continuar teniendo una relación estrecha y profunda con tu hermano. Es interesante, ya para terminar, es interesante que Pablo menciona en el final del versículo 15, después de que nos habla de todas estas características, nos falta hablar del amor en el versículo 14, pero es interesante que Pablo mencione en el versículo 15, la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, fuimos llamados a estar en paz, a vivir en paz, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Es interesante que Pablo mencione la expresión y la frase un solo cuerpo. Hermanos, nosotros somos un solo cuerpo. Nosotros formamos parte de un solo cuerpo. Si nos dañamos unos a otros, si no nos perdonamos, no solamente le estamos haciendo daño al que ofendemos. Si respondemos mal al que nos ofende, no le estamos haciendo daño a él. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque todos nosotros somos parte de un solo cuerpo. Por eso debemos amarnos, por eso debemos perdonarnos, por eso debemos ser misericordiosos, por eso debemos ser benignos. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos, a poder ofrecer ese perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros. Sin merecerlo, éramos culpables, pero su gracia, su amor y su misericordia nos perdonó de manera total y absoluta y de forma gratuita. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé el valor, la valentía, la humildad para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si en algún momento de mi vida sé que nos hemos relacionado por poco tiempo, pero si en algún momento yo he hecho algo que a alguno de ustedes le ha ofendido, de todo corazón les pido perdón. Les pido que me perdonen y que me ayuden a seguir adelante, corrigiendo mis faltas, seguir adelante para así poder alcanzar esa anhelada transformación que Dios quiere que tengamos. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Y continuamos entonces la próxima semana con la próxima clase. Busca primero